conoceremos la historia de la chilena Alejandra Álvarez, una mujer que tiene unas ganas inmensas de conocer el mundo. Es por eso que decidió recorrer las rutas de Latinoamérica, pero a bordo de su motocicleta de 1170 cilindradas. Ella recorrió más de 40.000 kilómetros. A Alejandra Álvarez siempre la verán con su casco, chaqueta, guantes, pantalón con protectores, botas y mucha actitud. Lleva casi 9 años manejando motos, en primer momento por necesidad, pero luego su pasión fue creciendo hasta que adquirió su primera BMW R1200 para conocer el mundo a través de las carreteras. En la moto he recorrido Argentina, casi completo, Brasil, cruzado de oeste a este, Uruguay, Paraguay y, dame un segundo, Bolivia, y he hecho también carretera austral, bueno, mi país casi completo en moto, me falta una sola región. Menciona que en sus viajes entabló amistad con muchas personas, también fanáticas de las motocicletas. Confiesa que nunca se sintió intimidada al manejar una de 200 kilos a pesar de su estatura. Al principio complicadísimo, salté de una moto de 400 cc a una 1200, fueron 800 cc de inmediato, donde también las características eran otras y principalmente el peso. Soy una moto que pesaba 140 kilos a una moto de 220 kilos en seco. Y que las mujeres se animen, se sumen, o sea, yo mido 1,67, pero tengo amigas que miden 1,5 metros, chiquititas, de 50 kilos, y tienen motos tan grandes como la mía y salen a rutear y bien, todas podemos. Aunque sufrió varios accidentes, eso no la detuvo. Cuenta que el país donde más difícil le resulta conducir es Paraguay. Y los invito lógicamente a ponerse un poco más estricto en ese tema, porque en el caso de las motos nosotros somos el chasis. Entonces un vehículo nos pasa a topar y eso puede costarnos la vida. Recientemente Alejandra fue nombrada guía y coordinadora de motoviajes en Chile. Dice que su aventura apenas inicia e insta a los paraguayos y paraguayas a animarse a vivir una experiencia a 2 ruedas.